Senapred decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana, producto de las altas temperaturas. Esto en medio de las olas de calor que afectan a varias regiones del país. Para profundizar en este tema, nos acompaña Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ha sido la constante de esta época de verano, podríamos decir, no solamente en la zona centro, sino también en la zona centro-sur y sur del país, las altas temperaturas que superan los 34, 35 grados. De hecho, febrero terminó siendo histórico en términos de altas temperaturas. Aquí, cambio climático, otros factores, ¿cómo explicarlo? Bueno, cambio climático es más simple de lo que parece. Es decir, desgraciadamente una de las consecuencias directas del calentamiento global es que suben las temperaturas promedio y se dispara la frecuencia con la que se dan olas de calor. Las olas de calor se han triplicado en promedio en las últimas décadas en la zona centro y centro-sur. Así que desgraciadamente no es extraordinariamente sorpresivo que este haya terminado siendo el febrero más cálido en promedio y el febrero con más olas de calor jamás registrados. Se registraron en Santiago 4 olas de calor. Desgraciadamente, hasta que no detengamos el calentamiento global, este tipo de eventos extremos de altas temperaturas van a continuar presentándose y van a continuar presentándose de forma cada vez más frecuente. Raúl, vamos también al fondo, y me gustaría que definiéramos lo que es olas de calor, para también tener claro cuando hablamos de este concepto. Sí, bueno, una ola de calor es un periodo de al menos 3 días en los que la temperatura supera un cierto umbral. Ese umbral depende de la ciudad y depende de la fecha. Por ejemplo, en Santiago, en febrero, se considera que tenemos una ola de calor cuando durante 3 días consecutivos la temperatura supera los 32 grados. Claro. Como en los últimos días se ha superado todos los días consecutivamente los 32 grados, bueno, llevamos 4 días de olas de calor, es probable que hoy termine esta nueva ola de calor, pero al final, te fijas, desgraciadamente, durante febrero se superaron varios días consecutivos este umbral de 32 grados. Por lo tanto, hubo, como te decía antes, 4 olas de calor en Santiago. El umbral depende de la fecha, depende de la ciudad. En enero, el umbral es 33 grados en Santiago. En Antártica, en esta época del año, es 5 grados. ¿Te fijas? Entonces, naturalmente depende de la zona, pero al final una ola de calor tiene efectos adversos. Si no es en la salud humana, 5 grados en Antártica no te va a matar de calor, sí tienen efectos adversos en los ecosistemas, en particular en Antártica, en la criosfera. Es decir, todo lo que es anómalo, y las altas temperaturas relativas lo son, tiene efectos negativos. Desgraciadamente, como te decía, es una consecuencia del calentamiento global que estos fenómenos, estas olas de calor se estén presentando con cada vez mayor frecuencia. Claro, y déjame seguir en ese punto, en el calentamiento global, porque ese umbral que tú mencionabas depende del lugar y la fecha. También ha tenido modificaciones con respecto a años anteriores, cuando, por ejemplo, ola de calor, si no me equivoco, en Santiago, hace ya un par de años, se hablaba sobre los 30 grados. Ahora eso se actualiza y ya estamos hablando de los 32. Ahí también hay un efecto de cambio climático. Dime. Sí y no. Fíjate, no es que uno actualice el umbral necesariamente. Lo que uno hace es mantener el umbral, pero ese umbral está definido de acuerdo a un cierto valor que antiguamente, cuando el clima era normal, en la década de los 80, en la década de los 90, se superaba muy pocas veces, se superaba el 10% de las veces. Por ejemplo, antiguamente, superar en febrero en Santiago 32 grados sucedía en promedio 3 días durante el mes de febrero, casi el 10% de las veces. ¿Te fijas? Ahora eso ya no sucede, ahora ese umbral se supera muchísimas veces más. ¿Por qué? Por el calentamiento global. El calentamiento global ha hecho que se dispare el número de días en los que se superan estos umbrales, es decir, el número de días en los que la temperatura puede considerarse estadísticamente muy alta, es decir, el número de días de olas de calor. ¿Te fijas? Entonces, tú no cambias la métrica, pero justamente por no cambiar la métrica es que sabemos que el número de días extraordinariamente cálidos se ha multiplicado, se ha disparado en las últimas décadas. ¿Te fijas? Y ese punto es muy relevante, se ha disparado, se ha multiplicado, y uno pensaría que esto va a ser la constante, va a ir en aumento, increciendo, digamos, de aquí a las próximas épocas de verano, los próximos años. Sí. Bueno, mira, en el mejor de los casos vamos a tener 30 años por delante con un clima cada vez más hostil y veranos progresivamente más cálidos. Es decir,
30 años es lo que en el mejor de los casos nos va a tomar detener el calentamiento global, así que durante estos 30 años vamos a ver un continuo deterioro de nuestro clima. Más olas de calor en el verano, años más secos, cada vez de forma más frecuente durante el invierno, es decir, y por supuesto, algunas cosas que vienen asociadas a esas dos cosas. Ya hemos visto ahora febrero, no es una coincidencia que febrero haya estado marcado por mega incendios, Sí, fue claro. el febrero más cálido de la Hemos historia. conversado. No es una coincidencia que desgraciadamente se presenten años cada vez más secos. Es desgraciadamente ambas las dos cosas en las que más nos golpea el calentamiento global. A nosotros el calentamiento global significa no solamente altas temperaturas, sino que significa menos lluvia. No es el caso en otras latitudes, pero es el caso nuestro. Así que bueno, vamos a tener que lidiar con esa situación. Como te digo, la situación va a continuar empeorando 30 años más. Así que avisados estamos, debemos tomar medidas de adaptación que nos permita sobrellevar esos efectos con el menor daño posible. Claro, adaptarnos a esa realidad. Déjame preguntarte, Raúl, ¿es posible hacer una proyección de cómo estaría siendo marzo con respecto al tema de las temperaturas? ¿Vamos a seguir más bien en esa tendencia? ¿Habrá un cambio mirando hacia el eventual cambio de estación también? ¿O esto se va ampliando, digamos, en términos de tiempo? Bueno, lo más probable es que sea un marzo cálido, es decir, ya comenzamos con temperaturas insólitas, 34 grados en marzo en Santiago, es como una cosa increíble, está en el top 15 de temperaturas más registradas, en Santiago se mide hace más de 100 años la temperatura, gracias a la Dirección Meteorológica de Chile, así que tenemos bien claro que una temperatura de 34 grados con la que partió marzo son insólitas, son una cosa increíble. Y desgraciadamente no es tan difícil pronosticar que vamos a tener un mes de marzo y un mes de abril y un mes de mayo, de aquí al menos hasta el 2050 años y meses cada vez más cálidos. Sí es verdad que qué tan cálido sea, si va a ser récord o no, depende de algunas otras influencias, ya no antrópicas, ya no calentamiento global, sino naturales. Por ejemplo, la temperatura en la zona central, en la zona norte, es muy afectada por los cambios en la temperatura superficial del Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú, lo que a veces llamamos la niña o el niño. Ya. La niña, que estuvo presente al menos hasta fin de año frente a las costas de Ecuador y Perú, se disipó. Y los pronósticos estacionales indican que vamos camino a el niño. Esa transición de temperaturas frías, la niña, a temperaturas cálidas, el niño, ayuda a entender por qué este verano fue tan cálido. Claro. Y hace prever que el próximo otoño, el próximo invierno, sean también con temperaturas muy altas, porque vamos a tener este doble efecto, te fijas, el calentamiento global que siempre empuja las temperaturas al alza, y luego el niño que también hace lo mismo. Así que sí, nos espera muy probablemente temperaturas muy, muy altas en lo que resta del año que acaba de comenzar. Así que va a ser un año cálido. Esa es la mala. La buena noticia es que el niño mejora nuestras posibilidades de que este no sea un año extraordinariamente seco. Mira, eso es bueno, ¿eh? Eso te iba a preguntar. Cálido, un otoño-invierno, pero esto hay que ponerlo en condicional, por supuesto. Sí, por supuesto. Se irá viendo, pero con la posibilidad de que haya más presencia de precipitaciones. Ahora, eso no necesariamente nadie va a ilusionarse y pensar que vamos a tener temporales como la década de los 80. No, por supuesto. Ese pasado, desgraciadamente, ya se perdió. Pero al menos sí existen tenemos esperanzas de que gracias al niño, te fijas, no sea un año como el 2019, no sea un año como el 2021, que terminamos con casi 70% de déficit. Incluso quizás sea mejor que el año pasado. El año pasado cerramos con 50% de déficit. ¿Te fijas? Esa cuestión evidentemente es terriblemente mala y nos hace muy difícil adaptarnos a esa situación. Así que esperemos que este año el niño nos eche una mano y la situación no sea tan terrible. Dicho lo anterior, la tendencia es mala y los años tan secos como el 2019 y el 2021 podrían presentarse más pronto que tarde. Ahora, te hago la pregunta también ante esa posibilidad de que haya un poco más de precipitaciones. Me pongo en un poco más porque evidentemente, totalmente de acuerdo, no vamos a ver los temporales de que uno cuando era chico, digamos, veía acá en Santiago, la zona centro, sur del país. En ese sentido... O sea, es posible, todo es posible, solamente que probable no es. No, probable no es, claro. La posibilidad siempre está, digamos, uno no tiene por qué llegar a sorprenderse, digamos. Pero en ese sentido, con un verano muy, muy caluroso, muy cálido, con los efectos también que tiene sobre, por ejemplo, la permeabilidad del suelo, eso también es una complicación en términos si llegara la lluvia en forma intensa, ¿no? Porque también aquí hay procesos que son bien de cambios radicales, no radicales, pero sí cambios bastante extremos, ¿no?
Bueno, sí, es decir, sobre todo, viste que conversamos que el niño puede ser que nos traiga más precipitaciones, pero también conversamos que el niño puede ser que nos traiga temperaturas más altas. Entonces, si esa combinación, precipitaciones intensas y temperaturas altas, puede favorecer los aluviones. Los aluviones en nuestro país, cordillerano prácticamente en la mayor parte del país, cuando llueve y no cae nieve en la cordillera, es decir, cuando la cota cero está muy alta, es decir, cuando precipita más en forma de lluvia que nieve, siempre hay riesgo de aluviones. Además, tenemos en la zona centro-sur grandes extensiones de tierra que han sido arrasadas por los incendios forestales. Sí, claro. Entonces, cuando no hay árboles o parte de los árboles, la vegetación ha desaparecido producto de los incendios, eso también favorece las condiciones que pueden dar lugar a aluviones. Es decir, si tenemos esas condiciones, esa combinación, bueno, este es un año en el que hay un peligro adicional, si lo comparas con otros años, de aluviones. Sí, es una posibilidad, hay que tener ese riesgo presente. Afortunadamente Chile es uno de los países en desarrollo, pero de entre los países en desarrollo que mejor sistema de alerta temprana tiene. Es decir, nosotros tenemos excelentes meteorólogos en la Dirección Meteorológica de Chile y a su vez la antigua ONEMI, la CENAPRED, ha demostrado tener cierta capacidad de advertencia a la población. Falta, por supuesto, como nos han otra vez mostrado los incendios forestales, saber qué hacer en el caso de las alertas. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo a medida que nos sigan golpeando este tipo de eventos, porque desgraciadamente estos eventos no se van a ir. Sí. Raúl, por último, antes de despedirnos y agradeciendo, por supuesto, como siempre, la explicación, el análisis, a nivel regional, ¿cuál es la perspectiva también que se tiene con respecto al tiempo? ¿Tú dices en distintas regiones del país? O sea, no, digo a nivel regional de América Latina, también muy importante para ir viendo. Sí. ¿Estamos más o menos en esa misma situación? Sí, mira, el niño tiene un alcance, el brazo del niño y de la niña es súper largo, entonces tiene efectos globales. Entonces es probable que si el niño viene y se registra un super niño es cuando la temperatura del Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú es súper alta, eso podría hacer que este año sea el año más cálido de la historia. Falta para eso, recién estamos partiendo. Pero existe la posibilidad de que si el niño se concreta, este año sea extraordinariamente cálido en todo el mundo. Además de eso, el niño tiene varios problemas en América Latina, como estamos tan cerca de la zona que se ve más afectada. Mientras más cerca estás, más complicaciones podrías tener. Por ejemplo, Ecuador y Perú son susceptibles de sufrir inundaciones récord cuando se da un niño muy intenso. Eso pasó en el año 98, pasó en el año 82. Vamos a ver cómo viene este niño, pero si el niño es muy intenso, sí, podría golpearlo. En Chile también, los que tienen buena memoria recordarán ese auto que cae a la ribera del río Mapocho. Eso fue en el 82, súper niño. ¿Te fijas? No estamos advirtiendo que eso pueda suceder, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero podría ser un año lluvioso y eso nos ha golpeado a nosotros en el pasado, pero créeme, los efectos son mucho peores en Perú, mucho peores en Ecuador, zonas que pueden ser sometidas a inundaciones récord. Vamos a ver cómo viene la cosa, pero este es probable, esperamos que no sea un año hiperárido gracias a El Niño. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Raúl, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tengas buen día. Encantado, nos vemos. Un abrazo, gracias, chao.